La psicología organizacional. La psicología organizacional se desarrolló a partir del movimiento de las relaciones humanas, en la cual pone más interés en el empleado. Se percibe como la disciplina que surge de la industria y se expande hacia otras instituciones hasta lograr su consolidación en la década de 1970. Esta se define como la rama que estudia la interrelación entre los trabajadores y la empresa. Los temas organizacionales incluyen las actitudes de los empleados, el comportamiento, el estrés laboral y las técnicas de supervisión. También se considera como parte de la empresa o institución no solamente a quienes prestan sus servicios en ella, sino además a quienes son los beneficiarios de sus productos y servicios, tales como los clientes, los consumidores, los usuarios, la población objeto o beneficiarios, y a quienes actúan como sus proveedores, como son los de recursos humanos, los recursos materiales, económicos o intelectuales. El rol del psicólogo organizacional. Estos consisten en la evaluación del desempeño, diagnóstico de necesidades de capacitación, programas de entrenamiento como adiestramiento y desarrollo y programas de desarrollo organizacional y de inducción. Además, evaluación y selección de personal, participación en programas de higiene y seguridad industrial y estudios relacionados al análisis de diversas variables psicolaborales en las organizaciones. Profesora, ¿qué tipo de enfoque emplea usted? Buenas tardes, estamos con la profesora María Victoria Meléndez para la entrevista de psicología. Profesora, ¿por qué escogió estudiar psicología? Bueno, en principio yo escogí estudiar psicología porque en el colegio tuvimos un profesor que nos daba historia y sociales y demás, y de alguna manera siempre hacía el enfoque sobre qué pasaba psicológicamente a través de la historia con el ser humano. Eso me inquietó. Y más tarde también me llamó mucho la atención un proceso que nos hicieron de orientación vocacional, unas psicólogas en el colegio, nos aplicaron unas pruebas, nos prepararon para el ICFES, y sí, nos hicieron todo ese proceso de orientación vocacional también. Mi perfil era más, y mis inquietudes iban más orientadas al tema de la psicología. También dentro de ese proceso salía como para medicina y para ciencias de la salud. Y de alguna manera, si nosotros vemos, la psicología es como el puente entre esas dos, digamos que las áreas que son el área humanística y social, pero también la psicología tiene que ver con las ciencias de la salud. Entonces realmente pues también como que a mí me pareció que la psicología podría ser mi carrera. Igual. Okay, profe. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los tipos de psicología? Tipos de psicología. La aplicación en psicología deportiva. Digamos que la psicología puede ser de muchos tipos, dependiendo de muchos campos. Donde haya un ser humano puede estar un psicólogo, o sea, hasta en la luna, ¿o no? Debajo del mar. ¿Y en cuál de esos tipos de psicología se enfocó usted y por qué? Yo me enfoqué en la psicología organizacional. ¿Por qué? Porque me llamó la atención también desde la universidad, en el sentido de que viendo todo el tema social, en materias como sociología y demás, me pareció que en el devenir histórico del ser humano, el trabajo es un factor importantísimo, tanto en la evolución como el desarrollo. El trabajo es como ese elemento que permite al ser humano articularse con la cultura, pero además con los demás, con otras personas. Y el ser humano, pues, o sea, yo decía, ¿para qué estamos estudiando psicología? No solo para aprender ideas, sino que finalmente vamos a estar involucrados en un medio laboral que es el que va a permitir, digamos que satisfacer muchas necesidades, pero además también me llamaba la atención mucho como ese tema de la salud ocupacional, ¿sí? Cómo la salud es tan importante dentro del trabajo, porque si uno se pone a analizar, o sea, yo decía, si uno se pone
técnicas, pero también diseñar perfiles, hacer análisis de cargos. Todo esto tiene que ver, o sea, ahí va inmerso el psicólogo. Pero el psicólogo también puede aportar en todos los temas referentes a la cultura organizacional misma. O sea, la cultura organizacional tiene que ver, por ejemplo, con el sistema de valores, con todas las políticas empresariales de su misión, de su visión, pero además también está involucrado en procesos de capacitación y en toda el área, o sea, puede estar involucrado necesariamente en los temas de la salud y seguridad en el trabajo, por ejemplo, para el manejo de estrés laboral, de prevención de riesgos, en general, bueno, esos temas que muchos psicólogos también, aunque no estoy muy de acuerdo, están involucrados en el tema de contratación, de manejo de nómina. Aunque es bueno saberlo, o sea, yo considero que la labor del psicólogo, de la psicóloga en una organización no debería ser tan operativa, sino más manejar otros temas más como el de la cultura organizacional, del clima laboral, manejo de estrés, prevención en salud, obviamente diseño de temas laborales y demás. El psicólogo trabaja en los temas de bienestar, ¿sí? Del bienestar laboral, que tiene que ver, como su nombre lo indica, por ejemplo, con cómo las personas están bien en su trabajo, con proyectos de incentivos laborales, de celebración de, por ejemplo, de fechas importantes, tiene que ver con todo esto, ¿no? O sea, cómo celebrar los cumpleaños, aniversarios, etcétera, pero también el bienestar, es decir, cuando nosotros hablamos de salud y seguridad en el trabajo, tiene que ver con proyectos de bienestar, por sí es bienestar, no es ausencia de enfermedad, no es necesariamente ausencia de enfermedad, sino tiene que ver con bienestar. Bueno, profe, ¿y qué tipos de enfoques hay? Enfoques hay conductuales, cognitivo-conductual, psicoanalítico, sistémico, básicamente como esos. Ahora, también hay una nueva modalidad, pues de pronto no es tan nueva, pero hay como ciertos enfoques, un enfoque que se ha denominado ecológico, que tiene que ver con que el psicólogo puede, es decir, que lo importante no se centra en el enfoque como tal, sino en la necesidad de las personas. En ese sentido, métodos y técnicas que no pertenezcan al enfoque propio y característico del psicólogo se pueden apropiar para beneficio. Podríamos hablar de un jefe autoritario, ¿sí? Un jefe autoritario que llega a intimidar a todo el mundo, es decir, que las personas lo siguen no por convicción, sino por temor, por ejemplo. Ahí está generando un clima tremendo, o sea, un mal ambiente laboral, un clima totalmente poco saludable, pero las personas se tienen que sujetar, ¿sí? De alguna manera, y de alguna manera también, como no hay, es decir, como las personas no reaccionan frente a un determinado maltrato, siguen alimentando ese autoritarismo en el jefe. ¿Sí? Entonces la idea es que las personas empiecen a diferenciar en el sentido de reclamar sus derechos. En ese caso, por ejemplo, reclamar respeto. Entonces, no se trata tampoco pues de ejercer la violencia, pero sí el respeto y reclamar los derechos, porque en ese caso también se está generando esa dinámica, porque el tema con el sistémico es que es algo que es dinámico, es decir, siempre se está moviendo, aunque se mueva mal, se está moviendo. En el momento en que las personas se empiecen a diferenciar y se empiecen a reclamar sus derechos sin necesidad de ofender al otro, sino como haciendo sus reclamos justos, y no importa que se genere crisis.
A veces es importante generar crisis, porque si no se genera crisis, todo el mundo sigue caminando cojo, pues la idea en el sistémico es eso. Lo que pasa es que en el campo laboral, por ejemplo, también uno emplea métodos, ¿sí? Métodos son la aplicación de pruebas psicométricas, por ejemplo, cuando estamos hablando de selección, pero también hay métodos, por ejemplo, métodos de capacitación, que en donde uno emplearía métodos pedagógicos, ¿sí? O métodos para prevenir. Entonces, porque la psicología, además, o sea, hablamos de que tiene métodos, ¿sí? Y la psicología, como si la entendemos como ciencia, esos métodos son valiosos. Por ejemplo, una cámara de Gesell. O sea, bueno, en el ámbito laboral no, pero sí en el ámbito jurídico, clínico, educativo, una cámara de Gesell aporta. ¿Conocen la cámara de Gesell? Ahora, por ejemplo, el tema con estos métodos es que muchos son muy cuestionados. Entonces, por ejemplo, las pruebas psicométricas pueden ser muy cuestionadas porque pueden decir que, aunque son métodos objetivos, realmente no están midiendo lo que quieren medir, ni de la manera como la quieren medir. Tenemos, por ejemplo, el polígrafo, que es, ahora en las empresas está muy de moda el tema del polígrafo, aunque había sido como medio abandonado por un tiempo porque como que tenía como ciertas ¿Ese sería el enfoque que eso es, conductista? digamos que podríamos pensar que sería un enfoque cognitivo-conductual, pero pues no necesariamente. A ver, digamos que estamos hablando ahí de métodos, ¿sí? Entonces, técnicas, métodos y técnicas. Pero les das como diferenciar, digamos, ese método obedece más al enfoque, podría pertenecer más, aunque pues, es decir, a veces no hay que poner tanto esos límites, porque si tú estás como psicóloga organizacional, tu enfoque es sistémico, pero dentro de esa empresa las políticas y los métodos que se tienen para hacer selección de personal es aplicar tales y tales pruebas, pues las tienes que aplicar y las tienes que saber manejar, y obviamente desde mi perspectiva lo que debe primar es la cosmovisión que uno tenga del ser humano. Es decir, si para ti el ser humano no es solo un número, no es solo el dato que arrojó la prueba, que eso tiene que ver con los métodos de evaluación. Es decir, en ese caso, por ejemplo, una prueba por sí sola no te dice nada. Es solo un elemento más dentro del universo de otros métodos, de todo el tema de evaluación, en donde tú también tienes que ver la persona como tal dentro de su contexto, dentro de su historia y demás. Entonces, no solo le vas a aplicar la prueba, también le tienes que analizar su hoja de vida, tienes que hacer una entrevista, tienes que ver cuál ha sido la dinámica de la persona en su devenir histórico, digamos. Entonces, en ese caso, la prueba es un elemento más que puede confirmarme un factor o una característica que yo haya concebido de esa persona. Entonces, por ejemplo, yo podría saber si esta persona puede ser una persona que aporta mucho, que demás, y además con la prueba lo confirmo, lo confirmo con la entrevista, lo confirmo con otros datos, por ejemplo, de su historia, de cómo fue su forma, su comportamiento académico y demás. Ahora hay también otras pruebas como los assessment center y demás, que me pueden confirmar a mí los juegos de roles. O sea que, en su opinión, utiliza como de todo tipo de enfoque diferentes técnicas. Uno puede tomar, o sea, es decir, yo no podría decir que uno tiene que enfocar. O sea, uno no tiene uno solo, sino tomar de varios para eso es como lo que queremos mostrar. Más que el enfoque también es el método, pero más allá de todo eso está la cosmovisión que yo tenga, lo que yo conciba como ser humano. ¿Sí me explico? Es decir, que yo no puedo ajustar la persona al método o ajustar la persona al enfoque, ¿sí? Hacer sino más bien
ajustar ese método a la persona. Bueno, profesora, muchas gracias por la entrevista. Pues estamos con la profesora